El Señor le guarde y lo prospere, su amigo pastor Pedro Cosma, como siempre, en el interés de hablar sobre un tema que edifique, que cambie, que transforme su vida. Y un tema también de reflexión. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que toca profundamente a una de las organizaciones cristianas más grande del mundo, como lo es la Iglesia Católica. En el día de hoy vamos a estar tocando este tema sin antes pedirle que si el tema usted entiende que es de gran bendición para usted y otros amigos, por favor le pedimos que lo comparta, y si no se ha suscrito al canal, por favor también hágalo. En el día de hoy el tema que tenemos es el siguiente. Espero que sea de su amable atención. Este es el tema. Bien, es un tema, como decía al principio, que es un poco controversial, dado que toca las raíces profundas en lo que tiene que ver con el liderazgo de la Iglesia Católica. No pretendemos, bajo ninguna circunstancia, tratar de cambiar lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora bien, como hombre de Dios y entendido en la palabra, lo que uno que queremos hacer es dar nuestra opinión con relación a este tema que realmente concita la atención de muchas personas en el mundo. Para hablar de lo que nosotros queremos señalar, de que un sacerdote sí puede casarse, que es nuestra posición, claro, reitero, personal, no así general de la Iglesia Católica, porque eso es una doctrina de ellos. La colocamos aquí como una posición, reitero. Ahora, para hablar de ese tema necesariamente tenemos que ir a dos puntos específicos. Tiene que ver con el celibato y con la abstinencia. Dos cosas que tenemos que obligatoriamente producir, o sea, hacer entender a usted que me está escuchando de manera simple cuáles son estas dos cosas. Número uno, el celibato es un voto que hace un individuo de abstenerse de manera permanente a tener relaciones sexuales con su pareja. En este caso, mayormente, esa persona que tiene o actúa en base al celibato, por favor, perdón, no está llamada a casarse. Sin embargo, la abstinencia es un proceso de el individuo que él voluntariamente asume de no tener relaciones sexuales durante un lapso de tiempo. El celibato, como digo, es un dogma de la Iglesia Católica que se le impone a los principales líderes, sean estos monjas y sacerdotes. El celibato es obligatorio de la Iglesia Católica, no es un asunto que si usted quiere o no, es obligatorio. Pero usted ser parte de la dirección de la Iglesia Católica, en este caso, reitero, de sacerdotes y monjas, usted tiene que asumir el celibato, porque es obligatorio. Claro, el celibato no es bíblico, eso no lo contempla la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, y hablando ya de manera particular sobre el celibato, tenemos que decir lo siguiente. Un hombre, no importa que sea evangélico, católico, adventista, que no sea nada. O sea, el hombre cuando nace tiene necesidades. El hombre tiene necesidad de comer, tiene necesidad de beber agua, pero también tiene necesidad
de tener y sostener relaciones sexuales. Porque es algo natural con el que el hombre nace. O sea, yo como individuo tengo deseo de tener relaciones sexuales. Un sacerdote es un hombre, no es un ángel. Es un hombre que tiene debilidades, virtudes y defectos. Y hay una gran verdad. Si como organización la Iglesia Católica, que es su dogma, impone el celibato, entonces usted está creando en ese individuo que es un ser humano con esa necesidad normal sexual, usted está imponiendo una regla que al final resulta para él como persona, como individuo, muy calamitosa y para la iglesia muy riesgosa. Calamitosa porque yo tengo necesidad como hombre de cumplir o de satisfacer esa necesidad. Si yo no puedo satisfacer esa necesidad con una mujer, entonces, lógicamente, voy a tener que recurrir a acciones que quizás no sean vistas de manera pública, pero sí de manera espiritual Dios la ve. Y mayormente, quiera o no, el ser humano tiene dos formas de resolver una situación sexual. O es con una mujer o es él mismo. Hablo de la masturbación. Obligatoriamente, eso no es que si usted quiere o no quiere, no es que yo tenga una necesidad sexual, esa es la realidad. O sea que hasta cierto punto tiene un criterio de manera personal que ya como hombre de Dios, porque hay sacerdotes que verdaderamente creen en la Iglesia Católica y asumen con devoción esa responsabilidad que tienen en las iglesias, pero lamentablemente como el ser humano tiene esta necesidad sexual, muchas veces se caen. No digo que en la iglesia nuestra no lo haya, claro, pero lamentablemente en la Iglesia Católica se produce más porque hay una obligación de una abstención normal que como ser humano yo la tengo, que es la satisfacción sexual. Y cuando digo que perjudica a la Iglesia Católica de manera general, es precisamente porque los casos que se han dado con sacerdotes, con monjas, esto ocasiona muchas veces que la gente pues tenga un concepto que perjudica a ese sector religioso. Entonces el celibato, más que algo que puede entenderse como un voto esencial, muchas veces se rompe, y se rompe, reitero, porque realmente hay una necesidad sexual. Bueno, pero si nosotros decimos que el celibato no es bíblico como tal, bueno, la Iglesia Católica tiene un organigrama, o sea, una estructura, tanto a nivel dirigencial como a nivel espiritual o doctrinal, que justifica el asunto del celibato. Por ejemplo, yo me reía, hay muchos versículos que ellos usan. El problema es que cuando usted saca un versículo fuera de contexto, crea una dificultad espiritual. Como dice por ahí, un versículo fuera de contexto es un pretexto. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente saca un versículo, lo jala por los moños y me aplica ese versículo.
Pero cuando usted va al sentido real del versículo, se da cuenta que lo que yo trato de transmitirle a usted es errado, está equivocado. Por ejemplo, ellos utilizan muchos versículos, pero va dirigido a uno solo, por el tiempo. Ellos utilizan el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 10. Mateo 19, 10. ¿Qué dice este versículo? Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, ellos toman este versículo y le están diciendo ahí que los discípulos del Señor están diciendo que prefieren no casarse. Y ahí ellos toman el asunto del celibato dentro de otro versículo para sustentar esa posición dogmática. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se va y mira hacia arriba sobre lo que está hablando, ¿por qué los discípulos dicen esta palabra? Este versículo que usa la Iglesia Católica para justificar el celibato. Si usted va al capítulo entero del capítulo 19, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es, para que usted me entienda, que los fariseos en un momento determinado confrontan a Jesús y le hablan acerca de la acción que realizaban los hombres de Dios con las mujeres que las repudiaban. ¿Qué era un repudio? Era que los hombres no le entregaban cartas de divorcio a las mujeres. Entonces, cuando vivían con ella, lo que hacía era que se le llevaban al padre y la mujer no tenía carta de divorcio. Entonces, el hombre la repudiaba, pero esa mujer no podía casarse. O sea, si el hombre sí podía tener otras mujeres, pero si esa mujer buscaba otro hombre y no tenía carta de divorcio, entonces ahí habla que ella era culpable de fornicación y adulterio. Entonces hay una discusión y hablan sobre por qué Moisés entonces mandó a darle carta de divorcio. Estamos hablando del divorcio y de la mujer repudiada. Cuando el Señor le dice a ellos que no se puede bajo ninguna circunstancia repudiar a la mujer sino entregarle carta de divorcio, entonces ahí, como esto afecta de manera directa a ellos que son hombres, entonces por eso viene ese versículo que esgrimen los discípulos del Señor. Entonces que hay que tener mucho cuidado y hay que leer completamente la Biblia. Es importante. El próximo corte nosotros vamos a externar la posición de por qué bíblicamente el hombre de Dios debe casarse. Les doy las gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde, comparte el canal y el mensaje, si así usted lo entiende. Suscríbase, por favor. Y nada, estamos aquí para servirle. Si quiere que hablemos de un tema, por favor, póngalo en la caja de los comentarios. Bien, ¿por qué nosotros asumimos que los líderes de la Iglesia Católica deben casarse? Reitero, monjas y sacerdotes. Bueno, porque la Biblia así lo señala. La Biblia nunca ha estado en contra de que los hombres de Dios realicen el matrimonio. El matrimonio es algo sagrado y santo. Y si la Iglesia Católica no permite que esos hombres de Dios y esas mujeres que tienen una función de dirección en cada una de las diócesis o iglesias
entonces estaría en contradicción de la palabra del Señor. Vamos a ver. Busque en su Biblia, libro de Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Bueno, ¿de quién estamos hablando ahí? De Adán y Eva. Cuando el Señor dice esa palabra, Adán ni Eva todavía habían pecado. O sea, ellos estaban en el proceso de la inocencia. Entonces el Señor, ¿qué dice? Bueno, el hombre no puede estar solo. Vamos a hacer una ayuda idónea, y hace la mujer. ¿Y qué hace con estos dos hombres? Con este hombre y esta mujer. Lo manda al jardín del Edén. O sea, prepara un espacio de ir del Señor para que lo administren. Entonces, si ustedes dicen que no se pueden casar, está contradiciendo la palabra del Señor. Pero vamos a buscar otro versículo más. Busque Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Escuche bien, búsquelo y léalo. Un obispo debe ser, pues, irresponsable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Pero vamos a dónde dice. Dice que una de las condiciones, como lo he leído, búsquelo, marido de una sola mujer. ¿De qué estamos hablando aquí? Del obispo. Del que está administrando ¿qué? La iglesia. Del responsable de guiar a las ovejas. Y el Señor está diciendo aquí, o sea, el apóstol Pablo dentro de esa carta está diciendo que sí, que pueden casarse. Ahora tienen que ser marido de una sola mujer. O sea que quien está hablando ahí es el apóstol Pablo, que está dando las condiciones de un obispo, el que dirige la iglesia. No está diciendo que no se casen, sino que sean marido de una sola mujer. Pero vamos a buscar otro versículo más. Bueno, supuestamente, para la Iglesia Católica, el primer papa es el apóstol Pedro. Pero ¿qué resulta? Si Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica, a decir de ellos, ¿cómo entonces se concibe que Pedro tuviera una suegra? Pedro, lo que implica, estaba casado. Y usted me dirá, ¿y dónde está esa suegra? ¿Dónde yo lo puedo buscar? Bueno, si usted va a Mateo, capítulo 8, versículos 14 y 15, escuche qué dice. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra. ¿A quién? A su suegra, que estaba postrada en cama con fiebre, y tocó su manto, y la fiebre la dejó. Ella se levantó y les servía. Pero, como digo, ¿de dónde sale esta suegra? Implica que Pedro sí estaba casado. O sea que el primer papa violentó entonces para la iglesia lo que era el celibato. Entonces son de las cosas que uno hace un sinnúmero de versículos que habla acerca de la necesidad del hombre de Dios de casarse. Si la Iglesia Católica no permite que los sacerdotes y las monjas se casen, lamentablemente,
van a seguir aconteciendo escándalos y situaciones que perjudican al individuo como tal y a la propia iglesia. Reitero, nosotros como cristianos evangélicos no somos santos, porque nosotros incluso, aún teniendo nuestra pareja, lógicamente, hay muchos hermanos que han hecho acciones lamentablemente indecorosas y que han puesto en una situación muy difícil a la propia iglesia evangélica. Sin embargo, la realidad es que los católicos tienen el mayor porcentaje de esta situación. Quiero terminar con una pregunta puntual y final. La tengo aquí, la escribí. Bueno, la pregunta es: ¿cómo puede un sacerdote orientar a una pareja, o sea, a una pareja de esposos que tengan un problema desde el punto de vista sexual? O sea, ¿cómo yo, si nunca he tenido una relación sexual y no conozco acerca del sexo, va a una pareja donde vi para yo orientarla sexualmente? ¿Me informa? Usted no puede hablar de lo que usted no conoce. Usted no puede hablar de derecho y decirle a un diputado que tiene que hacer, no debe hacer. Y si usted lo hace, porque usted lo ve. Pero la orientación en el campo de la práctica va a quedar mal. Entonces, un sacerdote no tiene ninguna actividad social ni sexual. Que esa pareja, ¿cómo lo orienta? Si él desconoce eso, no sabe lo que le está en un techo con una mujer. Entonces, es una de las cosas que la iglesia en este tiempo debe tratar de orientar. Reitero, es solamente una posición mía, no estoy diciendo no estoy queriendo cambiar la doctrina de la iglesia. Es solamente mi posición a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Así que un abrazo, muchas bendiciones para usted, el Señor lo guarde, lo prospere. La gracia del Señor Jesucristo toque y inunde a cada uno de sus familiares. Comparte el video, por favor. Si le gusta, denle me gusta también. Y si no se ha suscrito, por favor hágalo. Y también envíale el link del canal, este mensaje, a sus amigos.